Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, Escuela Profesional de Administración. Bueno, el tema que se va a desarrollar es el muestreo. El muestreo. Bueno, como sabemos, una vez que el investigador ha especificado el problema con claridad, ha elaborado un diseño apropiado del estudio y de los instrumentos para recopilar datos, el paso siguiente será seleccionar los elementos de los cuales recopilará los datos y los elementos de una población de la que se desea medir ciertos factores. También se pueden recopilar datos de todos los elementos de una población. A esto se le denomina censo. En sí, la población es el total del caso del estudio, es la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de la población poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación, como puede ser una persona de un grupo social, productos, especies vegetales o animales. La muestra. Una muestra es una pequeña representación de un todo más grande. Evidentemente, esta representación debe tener ciertas características para que pueda ser considerada como apropiada y deba fundamentalmente ser representativa y adecuada, que vendría a ser una parte de la población. ¿Por qué tomar un muestreo? Primeramente, se debe tomar un muestreo ya que no es conveniente medir todos los elementos de la población en estudio por varias razones, que vendría a ser el primero, porque la medición de todos los elementos de una población requiere mucho tiempo y dinero. Como segundo sería por el tiempo, la información captada que no tendrá validez debido a los posibles cambios. Como tercero, el censo paralizará todo el proceso normal de la vida de la población. ¿Cómo tomar un muestreo? Se debe considerar ciertos pasos. Como primer paso es definir la población de estudio. Segundo paso es identificar el marco muestral. Tercer paso es elegir el proceso para tomar el muestreo. Cuarto paso es determinar el tamaño de la muestra y como último es seleccionar los elementos muestrales a estudiar. Tipos de muestreo. Aquí consideramos dos tipos de muestreo, que es el muestreo determinístico o no probabilístico y el muestreo probabilístico. En el muestreo determinístico tenemos tres tipos de muestreos, como es el convencional o accidental, el muestreo intencional y el muestreo por cuota. El muestreo probabilístico se divide también de igual forma por tres tipos de muestreo: el muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado, el muestreo sistemático, el muestreo por grupos, muestreo por áreas y por último el muestreo doble. El muestreo determinístico se refiere a que este muestreo implica un juicio personal, algunas veces el del investigador y otras del recopilador de datos. En efecto, es posible que estos juicios sean una buena estimación de las características de la población. Aquí podemos ver tipos de muestreo determinístico. Consideramos tres tipos, que el primero es el muestreo convencional o accidental. Se refiere el muestreo convencional a la recopilación de datos de sujetos de estudio más convenientes. Como segundo tipo es el muestreo intencional. Este se refiere que todos los elementos muestrales de la población serán seleccionados bajo estricto juicio personal del investigador. El investigador tiene previo conocimientos de los elementos poblacionales. Y por último es el muestreo por cuota. Este muestreo se utiliza cuando los datos de los estratos de la población, sexo, raza, religión u otros para seleccionar miembros de la población representativos, tipos adecuados para algunos fines de la investigación. Muestreo probabilístico. Este tipo de muestreo se caracteriza porque todos los elementos muestrales de la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos y además se deben usar unos instrumentos de aleatoriedad para seleccionar al sujeto en estudio. Como otro tema es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra se puede estimar aproximadamente tomando en consideración el nivel de precisión o la cantidad de error que sea aceptable. Respecto al muestreo secuencial, antes de tomar el muestreo, el investigador debe tomar el tamaño apropiado del muestreo con el que va a trabajar. Factores que afectan
la decisión respecto al tamaño del muestreo son: como primer factor que afecta a esta decisión es cuanto más importante sea la toma de decisión usando los datos de la investigación, más grande será el muestreo requerido. Como segundo factor es cuando más grande sea la dispersión de la población, mayor será el muestreo. Y como tercero, el tamaño del intervalo de la confianza influye en el tamaño de la muestra. Y otro factor es el tamaño de la población, que va a influir en la selección de la muestra o en el tamaño de la muestra. Error estándar o error muestral. Se le llama error estándar a la desviación estándar de una distribución muestral y sirve como criterio para evaluar la probable precisión de una estimación. El error estándar se puede estimado de un solo muestreo aplicado a la siguiente fórmula, como lo vemos en la pantalla, que vendría a ser que el error muestral es igual a la desviación estándar de la población sobre el número total de las unidades muestrales, todo esto multiplicado por el número total de unidades poblacionales menos el número total de unidades muestrales, esto dividido en el número total de unidades poblacionales menos 1, todo esto elevado a la raíz cuadrada. Determinar el tamaño del muestreo. Para determinar el tamaño del muestreo se puede usar la fórmula del error estándar, como podemos ver en esta fórmula. Luego, ignorando la recolección finita de la población, tendremos la siguiente fórmula, donde S es la desviación estándar de la variable en estudio. Despejando n, se tiene que la desviación estándar elevada al cuadrado va a ser igual al error muestral todo elevado al cuadrado. Técnicas del muestreo probabilístico. El muestreo aleatorio simple es una técnica de muestreo que selecciona elementos poblacionales de manera que cada combinación de los elementos poblacionales de un muestreo de tamaño tiene la misma oportunidad de seleccionarse, las cuales se considera 3 etapas, como es identificar cada elemento poblacional, como segundo es seleccionar aleatoriamente los elementos con cada una probabilidad equitativa, y como tercera se seleccionan los elementos de la población. Otros tipos de muestreo tenemos el muestreo estratificado, que se refiere al estrato. Al estrato es todo subgrupo de unidades de análisis que difieren en las características que se van a analizar en una investigación. El muestreo sistemático. Se seleccionan las unidades de estudio después de seleccionar la primera unidad del estudio. Y como último tenemos el muestreo por racimos. Son subgrupos que se encuentran encapsulados o encerrados en determinados lugares físicos. Y como último tenemos el muestreo por grupos. Se refiere cuando se divide la población en grupos y después se seleccionan aleatoriamente para su estudio. Gracias por toda esta atención. Esto es todo.